Muy buenas tardes, feliz sábado a todos aquellos que nos estén escuchando desde sus casas, esperamos. En este sábado vamos a estar repasando una de las 28 creencias que tenemos nosotros los adventistas del séptimo día, puntualmente Dios el Padre. Ok, para empezar voy a leer la introducción del capítulo que se encuentra en la página 34 y dice: Dios el Padre eterno es el creador, originador, sustentador y soberano de toda la creación. Es justo y santo, misericordioso y clemente, tardo en airarse y abundante en amor y fidelidad. Las cualidades y las facultades del Padre se manifiestan también en el Hijo y en el Espíritu Santo. ¿Quién es el Padre? Yo soy tu padre. Así es. Introduciendo, me parece que me faltó introducir. No estamos solos en esta ocasión, está mi padre Antonio Caro, saluda. Hola. Y mi hermana Keila Janik, saluda. Hola. Así es. Entonces, ¿quién es el Padre? Bueno, pues en primer lugar, quisiera aclarar que eh, vamos a platicar acerca de Dios el Padre, pero no desde la perspectiva de probar su existencia, Así porque es, no es como lo maneja el libro. este libro o en Así este es, capítulo al menos. así es. Si no, vamos a hablar acerca de su naturaleza, por supuesto. Este mensaje es para quienes ya creemos en Dios, ¿verdad? Así es. Muy bien, pues Dios el Padre para mí es muy interesante porque normalmente es la parte seria de la Trinidad, es la parte que identificamos como la solemne. Por alguna razón le quitamos un poco de esa solemnidad cuando hablamos de Jesús. Hablamos más de su amor, hablamos más de su sacrificio, lo que hizo por nosotros, cómo vino a ayudarnos, estuvo entre los hombres. Lo sentimos más allegado. Y el Espíritu Santo, pues también reconocemos el trabajo que hace en nosotros, Así etcétera. es. Y cuando hablamos de Dios el Padre, entonces hablamos de reverencia, Así es. hablamos de majestad, hablamos del creador del universo. Y eso ya nos da una idea de grandeza. Así es. Y para los seres humanos, nos es difícil conciliar esa grandeza con la humildad, con el amor, con la amistad, con la cercanía, porque lo Así vemos es. como el creador del universo. Entonces, sin embargo, eh, tenemos que decir que Dios, su naturaleza, y eso me encanta a mí, su naturaleza es amor. Amor. Su naturaleza no es disciplina, como algunos lo tienen, ¿verdad? Como se habla aquí, se menciona como el Dios del Antiguo Testamento. Aquí Así, se le menciona así, ¿no? así es. Porque dicen que cuando... Y esa es una cosa que yo escucho mucho a mis amigos, los ateos, decir. Y me parece algo muy ignorante. Mm. Porque es lo que es, pues es el hablar sin conocer. Y dicen, pues sí, es Dios. Dios es para lo que ellos piensan. Obedéceme o si no, sufrirás las consecuencias. Ujú. Y no es para nada el mensaje, no es para nada el Y sabes evangelio. que de alguna manera quizás los cristianos hemos Los sido... culpables, yo pienso Ujú. que todas las ideas que los ateos tienen de nosotros son de alguna u otra manera culpa nuestra también. Pues las generamos, ¿no? La De alguna generamos. manera, sí. Entonces, eso dicen muchos de que no, es que obedéceme o si no, que se genera por el fanatismo, yo creo entonces, ¿no? Es Dios el castigador, etcétera, ¿no? O tú qué piensas, ¿por qué piensas que generamos eso nosotros? Sí, precisamente porque, como comentaba, pues tenemos nosotros mismos los cristianos la impresión de Dios el Padre como ese Dios omnipotente, poderoso, que sí es, por supuesto. Claro, Cuando leemos, por ejemplo, es muy impresionante cuando lees el momento en que se dedicó el santuario a Dios,
cómo bajó la nube, cómo se escucha y entonces tiembla el monte, también cuando le está entregando los mandamientos a Moisés, Sí. que tiembla el monte, se escuchan trompetas. Es algo muy, muy solemne, pues, y la gente, el pueblo de Israel, se humilló, se inclinó, se arrodilló, no era para menos. Entonces esa es primordialmente la idea que tenemos de Dios. Sin embargo, no debemos olvidar que, que su naturaleza, como digo, es amor. Dice, si me permites, Sí, sí, claro, claro. la palabra de Dios. eh, Aquí dice, se me fue. No hay problema. Bueno, nada más en lo que buscas tú Sí. el versículo. Yo quería decir, por eso se me hace interesante que mencionaras eso, de que el monte se estremeció por la presencia de Dios entregándole a Moisés los 10 mandamientos. Ujú. Porque precisamente tú y yo el día de ayer estábamos viendo un documental, ¿te acuerdas? Ajá, Un documental que habla, se llama La Montaña, sí, que recomendamos mucho los dos. Y excelente. precisamente eso habla de que al estar arriba de la montaña, con la vista, cómo se siente, es impresionante. Y es algo que Dios, no sé si lo mencionamos, no recuerdo, pero es algo que Dios provoca, pues es algo que Dios creó. Así es. En ese preciso momento, porque hay muchos lugares en el mundo que son impresionantes, ¿no? Yo recuerdo estar en el Golden Gate, Ujú, en San Francisco, es impresionante. Y es algo que el ser humano creó. ujú. Pero no se compara con estar en la cima de Una montaña. incluso una montaña que no sea el Everest. Porque yo nunca, y si Dios quiere, nunca voy a estar en la cima del Everest. Simplemente te paras en la rumorosa, En la y rumorosa, ves hacia exacto. abajo las formas con las piedras, la naturaleza, el cielo azul, Es las impresionante. nubes, es muy impresionante. Mucho más impresionante que eso, que el Golden Gate. A O lo créemelo, mejor. cuando estás en el mar, en una balsa en medio del mar Ah, sí. y agua por todos lados, que he tenido esa desagradable experiencia, es impresionante. Te sientes tan pequeño, tan Sí, insignificante y ves la grandeza de la naturaleza y más grande el Dios que la creó. claro. Entonces por ahí va, pues, Sí, de lo que dijiste, de cómo se estremeció. De que es un Dios de creación. Es un Dios de imaginación, pues. así es. Pero mira, precisamente como comentábamos, esa es la imagen que nosotros hemos creado de Dios. O sea, sí es pues, pero es la parte con la que mayormente nos quedamos y malamente es la que toman los ateos y la transgiversan, ¿no? Como todo. La deforman. Sí. Pero escucha, Dios es un Dios de misericordia. Eh, Dice la palabra de Dios, Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Si leyéramos hasta aquí nos quedaríamos precisamente con esa imagen de Dios fuerte, Sí. poderoso y que visita la iniquidad, Y ¿verdad? como dice, los hijos de los hijos hasta o sea, tú haz algo malo. Y los hijos de tus hijos mis y también nietos. esos hijos. Sí. Hasta la cuarta generación. Así es. No todas. Porque después continúa diciendo, con todo la misericordia, am, que es grande en amor y misericordia por generaciones. O sea, sí es cierto que va a castigar la maldad, pero es misericordioso y amoroso. ¿Qué significa misericordia? Misericordia es perdonar a quien no merece ser perdonado, amar a quien no merece ser amado, amar a quien nadie quiere amar, decía alguien también. Entonces, es un Dios de misericordia que más que su justicia, más grande es su misericordia.
Y eso, por cierto, creo que tuve un error al decir Sí, eso, así es. porque Es es lo que yo tanto pensé. justo como misericordioso. De hecho, lo que el libro dice es, no por eso creo que literalmente así lo dice, ¿no? No por ser misericordioso, Deja de ser deja de justo. ser justo. Ujú. Porque, y me gustó mucho cómo lo dijo, porque uno como pecador yo escuché eso y dije, ay, chin, ¿qué irá a decir? Pues, ¿cómo? ¿Cómo es que? Porque si es justo, es lo que se le viene a la mente, es imposible entonces que le tenga misericordia a uno. Mm. Y como lo dice es aquel que busca a Dios y es pecador con lo que sea, pero si lo buscas, entonces Él te tiene misericordia. Sí. Así es. ¿Quieres decir algo, Keki? No, ok. Bueno, Ok. entonces, precisamente esta es la naturaleza de Dios, ¿verdad? Es parte de la Trinidad, es Dios el Padre. Este, es complicado porque es en íntima relación y no hay jerarquía con Dios el Hijo, Ni con el Espíritu ni con el Santo. Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Es otro aspecto de la deidad de Dios que nos cuesta a nosotros como humanos, nos cuesta mucho Comprender. entender. Claro. Porque ya desde darle el nombre de Padre, que no sé Ya, si se lo dimos sí. nosotros los seres humanos, ¿verdad? Bueno, Jesús mismo dijo, ¿verdad? Así es. Dios mi Padre. Entonces, ya desde darle el nombre de Padre, para nosotros representa una jerarquización Así de es. la Trinidad. Pero debe quedarnos muy claro que no es así. O sea, ha de ser también en la vida real, ¿no? Que los padres no son mejores que los hijos. Ok. Bueno, hay jerarquías. Sí, ellos son divinos. Sí, sigue diciendo así, te voy a dejar sin carro, ¿verdad? Sí, entonces, eh, esa jerarquía también debemos de entender que no existe, ¿verdad? Sino que los tres son iguales, los tres participaron en la creación y los tres han participado a través de la historia de su pueblo, ¿verdad? Del Así es. cuidado y la guía de su pueblo, y aún en la crucifixión. Los tres participaron en eso, los tres sufrieron. Por supuesto, Cristo tuvo el sufrimiento físico también, ¿verdad? Además del espiritual que implicó cargar todo el pecado del mundo, ¿no? Entonces, Eso eso del pecado del mundo, se puede ver, lo podemos intentar entender nosotros desde el lado de que a mí me pasa mucho con mis amigos en la uni, que a ujú, veces se tienen confianza para abrirse conmigo y me platican sus problemas y demás. Y a veces es muy agotador para mí que ni siquiera estoy en realidad haciendo ni cerca lo que no estoy viviendo el problema, lo que él hizo y tampoco lo que Jesús hizo cuando vino, pero sí estoy como escuchándolo, guardándome los problemas porque no voy a ir por ahí platicándoselo a todo el mundo, es todo lo que hago básicamente. Te puede dar una leve idea de por lo que pasó Jesús en Y ese es momento. agotador llegar al fin de Así semana a la es. iglesia cansado mentalmente, te duele la cabeza de todos los problemas por los que pasan las personas, Ujú. es agotador. Sí, entre paréntesis, pues imagínate el trabajo de un pastor, ¿verdad? Oh, también, Que implica todo eso. sí, claro. Un saludo para el pastor, por cierto. Saludos, pastor. Gracias por escuchar. Sí, y también pues a nosotros como padres, o sea, a ustedes pues como jóvenes quizá no han tenido todavía esta experiencia, pero a uno como padre también sufre cuando ves sufrir a tus hijos, cuando tienen alguna necesidad que no puedes ayudarles a solventar. Por supuesto Dios puede, pero en el caso de nosotros, cuando tienen algún tipo de sufrimiento, pues así como comentó Tonka, ¿verdad? Si él se le hace pesado cargar con eso de sus amigos, imagínense de un Claro. padre, ¿no? Con las situaciones de sus hijos. Pero el punto es que los tres pasaron por todo eso, ¿no? Así es. Es la Trinidad.
y es uno de las personas de las personas de la Trinidad, que es Dios el Padre, que además me gusta como dice la declaración, eso que leíste al principio. Se llama declaración. Es la declaración, ¿verdad? De lo que nosotros de la creencia número 3 de los adventistas del séptimo día, que dice: Dios, el Padre eterno, es el creador, originador, fíjate, dice sustentador, y dice en otra versión, y redentor, soberano de toda la creación. Es justo y santo, misericordioso y clemente. Pero dice entonces, Él es creador y originador. Yo me quedé pensando ahorita en lo que decía el Jun sobre escuchar los problemas de sus amigos y todo eso, llegar con toda esta pesadez al sábado, ¿no? Ajá. Después de toda tu semana. Y cómo pensé que padre para nosotros y qué triste para el resto del mundo que nosotros tenemos el sábado, que llegamos al sábado y tenemos a nuestro Dios, que también lo refiere aquí el libro como un refugio. Un Dios en quien tú te refugias, a quien tú le dejas todas tus penas y sabes que Él te va a ayudar a llevarlas, y entonces ya el peso se vuelve más ligero, deja de ser tan pesado porque ya no lo llevas tú solo, tienes a Dios que lo lleva contigo. Así es. Dice el versículo, ¿no? Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Amén, amén. Es otra forma también de ver a Dios el Padre. También es como tu papá. A mí me ha pasado, ¿no? Que tengo mis dificultades, pues mi papá sabe. Mis dificultades, mis cosas que me pasaban en la escuela, y luego le llamaba y papá, me pasó esto y estoy muy triste y así y así. Y para mí, realmente mi papá no podía hacer nada, ¿no? Él no podía hablarle al maestro y que cambiara mi calificación o que me volvieran a hacer el examen. Pero para mí ya el simple hecho de compartirlo con él, de que él me escuchara y me consolara, ya era dejar todo ese peso para que alguien más lo llevara conmigo. Muy bien, gracias, hija, eso me hace sentir muy bien. Muy bien, pues sí, y por eso también Él es nuestro Redentor. Así es. Y aquí habla acerca cuando habla de Redentor, habla acerca de cuando lo sacó al pueblo de Egipto, cuando lo sacó al pueblo de Israel, cuando lo sacó de Egipto. Así es. ¿Verdad? Cómo los redimió. Y así también para nosotros es nuestro Redentor, porque a nosotros nos saca del pecado, nos saca de la ignorancia y pues nos lleva a su luz, ¿verdad? Tu mamá siempre habla de eso, ¿no? Ella siempre habla de cómo ella siente que Dios la sacó de una situación pues mala, de oscuridad, del pecado, y pues la hizo conocerlo, ¿no? Y a nosotros también. Así es. Yo afortunadamente pues tuve la oportunidad de que eso le pasara a mis padres. Entonces de alguna manera, pero yo agradezco a Dios por eso que hizo con mis padres. Papá, pues ya saben, lo hemos platicado, él tenía una vida de perdición totalmente, pero gracias a Dios que él tuvo a bien escuchar la voz del Espíritu Santo, y pues gracias a eso nosotros tuvimos una buena infancia, crecimos con principios, crecimos con una buena familia, y de esa manera Dios es nuestro Redentor también, porque Él nos redime del pecado, Él nos perdona y además pues nos guía constantemente, nos redime porque constantemente estamos pecando. Así es. Una cosa que pensé al principio que no dije, pero ahorita me volvió a venir a la mente. Cuando la gente piensa en Dios, que hay un comentario o una frase, se dice, que Ajá. dice la gente, sí, que es, pero hay un Dios. Que se refiere a algo más o menos por ahí, ¿no? De que no te las vas a... o sea, me las vas a pagar porque hay un Dios. Bueno, hay un Dios. Él se va a encargar de que tú sufras, así es, ¿no? Y ahora que Pues yo creo que lo dicen como de que haya justicia, y en esa parte es correcta, ¿no? No lo dicen así. O sea, con sinceridad. La gente lo dice cuando algo malo está... O sea, están criticando a alguien. Uh-huh. No, es que así ella es... O él es así, así.
pero hay un Dios. Como que espero que Dios le mande su ira algún día. Así lo dicen y no es así. Ujú. No, por supuesto, Dios está dispuesto a perdonarnos. Bueno, el libro también maneja otra parte, otro concepto acerca de Dios el Padre, ¿verdad? Ya vimos que es un Dios de misericordia y de esto al final quisiera hacer un comentario también. También de Dios como redentor y también habla de Dios como refugio. Y aquí pues hace referencia a David, ¿verdad? Que él normalmente dice, y lo que Keila ya comentó, ¿verdad? Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro refugio, ¿no? En las Así es. tribulaciones. Sí. No sé de qué manera ustedes, yo tengo varias experiencias, pero de qué manera Dios ha sido un refugio para nuestra vida, para su vida. Pues puedes empezar tú. Nosotros sabemos, pero Bueno, Dios definitivamente ha sido un refugio en momentos muy difíciles que hemos pasado pues como familia, en momentos de, de, de prueba, inclusive en momentos de dolor, ¿verdad? Eh, pues es simplemente no me es muy cómodo hablarlo, pero lo voy a comentar así muy de pasadita, cuando falleció mi madre. Fue una situación muy, muy horrible, muy feo, nunca jamás creo poder pasar algo así. Este, y yo siento que en esos momentos Dios fue mi refugio. O sea, de alguna manera fue tan doloroso, pero te puedes esconder en Él, te puedes apoyar en Él. Y por supuesto nuestros hermanos, ¿verdad? Lo traen a ti, yo así es como lo veo. El hecho de que los hermanos van al servicio fúnebre, el que los hermanos cantan, que leen, es como acercarte a ti, a la presencia de Dios. Se están así es. llevando ante su presencia y entonces tú encuentras ahí un refugio. Hemos pasado situaciones complicadas, ¿verdad? Eso que platicaba del mar cuando tu mamá y yo pasamos esa experiencia, también, pues definitivamente acudimos a Dios, Claro. ¿verdad? Acudimos a Dios, más tu mamá que se puso a cantar, voy por el mar, voy por el mar. Sí, es algo muy interesante lo que dijiste del funeral, porque uno, como el familiar de la víctima, podría decirse, Ujú. no se puede, los dolientes, exacto, puede que no tengan la fuerza como para ellos buscar a Dios, Ujú. y nadie los juzga por eso. No, Sin pues no tienes embargo, cabeza para nada. no, claro. Sin embargo, por eso es importante. Y yo lo pensé también en un funeral en el que estuve, uno muy, muy complicado, Ujú. muy horrible de estar ahí. Y yo pensaba, no veo cómo le pueda ayudar Así es. a la gente aquí el que esté yo aquí cantando. Pero sí es verdad que, claro que le ayuda. Claro que le ayuda a buscar la resignación. Ujú. No encontrarla tan rápido, obviamente, pero sí a tener fe, pues, a tener esperanza. Porque esa es la diferencia entre nosotros y los ateos en realidad. Esa es Ujú. la única diferencia, que nosotros tenemos esperanza. Bueno, a fin de cuentas hay Con muchas respecto a la diferencias, muerte, ¿no? dices. Sí, pero esa es la importante, que nosotros tenemos esperanza. Ujú. Así se puede resumir la religión, como lo dijo el pastor Bullón, que a fin de cuentas, si tú puedes estar en lo correcto y yo en una equivocación, pero yo viví con esperanza y Ujú. tú no. Ujú. Yo no perdí nada, pero tú sí, en el Ujú. caso de que yo esté en lo correcto. Así que eso se me hace algo muy interesante. Oye, que marca la diferencia. Claro. Sí, entonces, pues aquí habla de Dios como nuestro refugio y también nuestra fortaleza, porque además nos ayuda, ¿verdad? Nos ayuda a salir adelante de situaciones difíciles y también nos inspira, nos ayuda para emprender cosas. También, para cuando nos proponemos algo, cuando nos ponemos un objetivo, también Dios
es nuestra fortaleza, nos ayuda a cumplir ese propósito. Y saben, cosas tan sencillas, o que aparentemente no pudieran ser tan relevantes, pero son importantes para nosotros. Y nos lo proponemos y Dios nos puede dar esa fortaleza para llevarlo a cabo. Es otra de los aspectos, ¿verdad? de Dios. Sí. Yo justamente me quedé pensando en ese ejemplo, ahorita que comentabas, ¿no? Algún ejemplo que tuviéramos sobre Dios como nuestro refugio. Y pensé, bueno, que un familiar tuyo fallezca es como lo peor que te puede pasar, ¿no? No hay otra cosa. Pero en realidad Dios puede ser nuestro refugio sobre cualquier cosa que nosotros necesitemos, sobre cualquier necesidad que tengamos. Ya sea algo que para los otros, si lo contamos, sea algo súper trivial, pero es importante para ti, entonces es importante para Dios. Como dice en la película de Facing Giants, que está el entrenador y uno de los muchachos le dice, ¿usted cree que a Dios le importa el fútbol? Y tú le importas a Dios. Entonces, a ti te importa, entonces a Dios le importa. Me acuerdo que mi mamá me dijo eso cuando tenía como 15 años y yo me quedé muy impresionada de que pensé, pues sí es cierto, porque yo le importo a Dios, entonces a Dios le importan mis problemas y le importan las cosas que a mí me importan, aunque sean para otros a lo mejor trivialidades. Que también sí es cierto, es importante mencionar porque a lo mejor varias personas de las que nos están escuchando, por la gracia de Dios, nunca han vivido una pérdida familiar, ¿no? Y por eso se sienten como si nunca han tenido problemas reales o algo así. No, claro que no, para Dios, cualquier problema que tengas es importante. Así es. Es importante. Creo que yo ya había contado una vez esto en la iglesia de la primera vez que sentí como muy cerca a Dios, que fue de hecho algo así, algo súper trivial, un problema que yo tenía que era algo como muy personal mío, de una noche que tenía miedo y que no podía dormir. Entonces me acuerdo que le dije a Dios, Dios mío, por favor, pues necesito dormir, y no hay forma de no tener miedo en esta situación, ¿no? Que me encontraba lejos de mi familia, en un lugar, en una casa sola. Entonces pues yo tenía mucho miedo y realmente estaba como muy asustada y lloré. Y me acuerdo que después de eso me quedé dormida. O sea, sin darme cuenta, pues como normalmente pasa, no te das cuenta cuando te quedas dormido. Pero yo estaba muy asustada, no pensé que algo así me fuera a pasar. Cuando terminé de orar, me quedé dormida y cuando desperté, sentí como que Dios realmente me había escuchado y yo realmente había sentido su presencia en ese momento. Realmente es algo muy trivial, a lo mejor a mucha gente no le ha pasado esto. Pero para mí era algo muy importante y Dios me escuchó en ese asunto. Claro, yo lo tengo también muy comprobado. Recuerdo cuando estaba en la universidad, tomaba un camión y tardaba muchísimo. Pasaba por aquí, el calle Tercera, así se llamaba la ruta, ¿no? Ya no existe. Ya no existe, por supuesto. Pero ya tenía fama de que tardaba mucho en pasar. Es como muchos. Sí. Como el lago. Entonces tenía prisa por llegar a la escuela. Seguramente algún examen, no recuerdo. A mí lo que me impactó fue lo que sucedió, porque me paraba en la esquina donde está la Mebalsa y ya se ubican, la esquina ahí que ahorita hay un Oxxo y hay un Seven, antes había una Michoacán, otras cosas, ¿no? Sí. Pero en esa esquina me paraba y alcanzabas a ver, al menos por la calle esa, hasta donde hace una especie de diagonal para Villa Fontana, es decir, ves como unas 4 o 5 cuadras. Y me asomaba. ¿Venía de allá el camión? Sí. Okay. Venía de allá y daba vuelta ahí en esa esquina precisamente y se iba al centro. Sí, okay. Por la tercera. Por la tercera. Entonces, yo tenía prisa, llevaba como unos 10 minutos esperando y para mí, ya sabrán, era como mucho tiempo. Y entonces me asomé y no venía y recuerdo que me incliné la cabeza y lloré a Dios. Y se me hizo bien impactante porque en el momento que levanté la cabeza estaba por dar la vuelta en la esquina el camión. No desde que lo levanté la cabeza y lo vi que allá venía. No, venía en esta cuadra. Casi se te va. Llegando a la esquina, casi se me va. Sí, entonces, ¿cómo es posible? Sí, porque yo me había fijado antes de orar y vi que no venía y eso me estresó más. Por eso sentí la necesidad de orar.
O sea, es algo tan trivial, ¿no? Como Claro. no está en juego tu vida, no es una enfermedad, no es algo así, pero oras y sucede. Y por supuesto también hay cuestiones más dramáticas, hay Claro. cuestiones más dramáticas Más como lo fuertes. que nos pasó en el mar, Sí, ¿verdad? Que eso sí Sí. fue muy dramático y pudimos también ver claramente. claramente y tu mamá podría decir hasta físicamente la presencia de Dios. Así es. Sí. Yo lo que puedo platicar, tengo varias también, pero una que puedo platicar es de un examen en la universidad, que nosotros, no sé ustedes, pero yo, bueno, yo sé que ustedes sí, pero no sé si ustedes los que están escuchando oran, pero yo siempre oro antes de un examen, ¿no? Incluso si no estudié, así descarado es uno, ¿no? No estudié, pero oro por si acaso. Entonces esa ocasión sí había estudiado y oré. Y me acuerdo que hice el examen, las matemáticas, siempre lo he platicado. Son fáciles, uno sale y ya sabe si le fue bien o le fue mal. O sea, te puedes estar engañando y decir, ay, ojalá que me saque esto. Pero con mis amigos, los no creyentes, siempre salen y me dicen, no, entre 50 y 75. O entre 45 y 50. O siempre saben, siempre saben. Es imposible que me saque más. Es posible que me saque menos. Pues es imposible que me saque más. Ajá. Y yo salí diciendo, no, pues entre un 60 y 80. Yo creo, pero sí lo paso, sí lo paso. Y no lo pasé. Y no lo pasé medio feo. O sea, porque una cosa es sacarte 50 y otra es sacarte 35. No manches. Entonces yo me había sacado como 40, ¿no? Y me No acuerdo trates de que... suavizarlo, ya te vi la cara. No, bueno, me saqué 0, ponle. No me acuerdo, pero ponle tú. Sí me he sacado ceros, la verdad. Ups. Entonces, Ok. yo sí dije, hoy cómo le voy a hacer para no para no sacar esta materia, para no tronarla, pues. Cálculo integral. Y me acuerdo que Dios, sí, yo sí sentí también, no tan específicamente, pero sí sentí esa paz que solamente Dios da, de no sentir ay, no manches, que me saqué esta calificación, y que sí me ha pasado en otras materias, y pasé con muy buena calificación esa materia, a pesar de ese examen. Entonces esa es una de las ocasiones, y me gusta que haya sido esa, porque Dios no siempre dice que sí. Es un ejemplo, ¿no? Sí, Así cierto. es, Dios no siempre te dice que sí, pero no por eso no está contigo. Ujú. Eso es importante. Es muy importante. Y otra cosa iba a decir, ya se me olvidó. Ok. Otro aspecto que menciona aquí el capítulo, es a Dios, dice el Padre de toda la creación. Entonces, pues hay varias citas, ¿verdad? Sobre todo el salmista habla acerca por ejemplo, cuando veo los cielos, obra de sus manos, ¿verdad? Y cómo cuentan de la grandeza de Dios. Pero aquí, da una referencia al Nuevo Testamento, en Primera de Corintios, donde dice, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Así que dice básicamente que de Dios procede todo, ¿verdad? Y Él pues es quien creó todo lo que existe en el mundo, y entonces Él es Padre de la creación. Eso es interesante porque no solo es Padre de nosotros los seres humanos, sino también de toda la naturaleza. Y al considerar esto, genera en nosotros un tipo de respeto también hacia hacia la naturaleza, ¿verdad? Debemos de respetar la naturaleza, los animales, etcétera. Digo porque hoy en día está tan de moda, pues respetar ahora, a veces parece que respetan más a los animales que a las personas. Algunas... En algunos grupos de sí, personas. sí. Pero Yo una sí. vez escuché algo muy interesante en la iglesia, un comentario de una muchacha que dijo, parece que a la gente de la iglesia no le importan los animales, no le importa la naturaleza.
Y lo dice por el sentido de que sí hay vegetarianos y sí hay, pero nunca los ves porque existe el quiero vivir sano, ¿no? Que Ujú, es un movimiento muy, muy bueno en realidad, ujú. que apoya, que, ¿cómo es la palabra? Que exhorta. ¿Cuál es la palabra bíblica para exhortar? No, Exhorta. promueve, La promueve, palabra bíblica La es palabra exhortar. bíblica es exhortar. exhortar, ¿Esa sí. es la palabra? Entonces Ujú. la palabra no bíblica es Promover. promueve. Promover, Exacto. Promueve la salud, ¿no? La salud de uno. así es. Ese es un movimiento adventista. Ujú. Ujú, Que no tiene nada que ver, o sea, alguien puede ser parte de quiero vivir sano sin creer en Dios incluso. ujú. Y aún así le está llevando un buen mensaje. Exacto. Y esa persona dijo que debería haber un movimiento así para los animales y para la naturaleza adventista. Y que eso hace parecer que a la gente de la iglesia no le interesa. Que no haya, por ejemplo. No hay un movimiento así. No hay un movimiento, entonces por ende. Y yo sí he escuchado varios no adventistas ateos que dicen, no, es que no les importa a las No adventistas es creyentes. una cosa, ateos es otra. Ateos, ok, ateos. A los creyentes no les importan las otras creaciones de Dios y eso es algo que se cree. Porque es un problema muy serio. Hoy en día el mundo, el cómo se está destruyendo el mundo, cómo lo estamos destruyendo los seres humanos. Y yo siento que sí deberíamos de tomar acción los cristianos, los adventistas, nosotros. Sí, me Para parece, preservar la creación de Dios. así es. Claro, Me así parece muy es. apropiado y pues yo animaría a esa señorita, esa joven que No me inicie, acuerdo quién es, ajá, o a todos los jóvenes, pues no, y aún a los adultos y estaría interesante crear algún programa bien estructurado, formal, por Así parte de la es. iglesia y no tenemos que esperar que lo hagan los dirigentes. Es decir, podemos Claro, empezar un movimiento ahí en la iglesia de Villas, ¿no? Este, que promueva el cuidado de la naturaleza de la como naturaleza, lo exacto. dijeron, ¿verdad? Puede ser, Sin embargo, de los animales podemos agarrar comida de perro, ir por la calle dándole a los perritos que no tienen, que se ven de calle, pues eso ujú, es algo muy bueno, eso yo creo. podría ser. Yo difiero un poco nada más en el sentido de que por el hecho de no tener como organización la iglesia algún programa para eso, y a lo mejor es que lo desconozcamos nosotros, y sí hay, ¿verdad? No sé. Pero Tal no vez. significa que no le interese a la iglesia. Bueno, La entonces vamos a iglesia, hacer algo al respecto. la iglesia lo promueve, y yo he escuchado en sermones que se promueve, este, tanto pastores como laicos, Hermanos, ajá, que cuando predican promueven el cuidado de la naturaleza también. Por supuesto, uno de los brazos misioneros de la iglesia es la salud. Y el Quiero Vivir Sano es un programa enfocado en la salud. sí, Por eso es que es importante lo que es salud y educación, son los dos brazos fuertes de, De la de la iglesia. obra misionera en la iglesia adventista. así es. Este, pero a lo mejor digamos que el cuidado de la naturaleza podría ser uno de los dedos de las manos, ¿no? Sí, Sí. está en parte, de hecho, o sea, está... Yo siento que si bien no hay un programa formalmente estructurado, como dicen, como el Quiero Vivir Sano, sí lo meten en muchos de los distintos programas que maneja la iglesia. O sea, entra también, por ejemplo, en algunas especialidades de los conquistadores, en muchos de los requisitos de los libros. Entra de muchas formas. Entonces sí sería bueno Es hacer el verdad. programa, pero tanto como decir que no lo tenemos para nada, pues ahí sí tendría que diferir. Porque Pues sí pues sí lo tenemos. es verdad, sí se tiene. Bueno, no como tal, pues. Pero bueno, vamos a continuar. Ujú. Muy bien, también el otro aspecto que manejan de Dios el Padre aquí en el libro de las 28 creencias es el Padre de todos los creyentes. Es decir, por eso nos llamamos hermanos, Es porque verdad. consideramos que Dios es nuestro Padre. Como dice en Lo la vemos película como de Dios. Fireproof, Ajá. cuando el Ya. muchacho le dice a su amigo el negrito que le dice, decido que creo en Dios, ya creo en Dios, ya soy un creyente, le dice.
y se pone muy feliz y le dice, ahora eres mi hermano. ¿Cómo que soy tu hermano? Sí, tenemos otra madre, pero tenemos el mismo padre. Y no le entiende. Pero pues, a eso se refiere, ¿no? Sí. Por supuesto que a eso se refiere. Sí, precisamente a que Dios es nuestro Padre. Y bueno, da como referencia el libro de Gálatas, capítulo 4, versículos 5 y 6, donde habla de que Dios, Jesucristo vino para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, al cual clama, Abba Padre. Y bueno, hay otras citas también, no recuerdo la cita, pero sí podría parafrasear, donde dice que somos ya no somos, que somos llamados hijos de Dios, ¿verdad? Así es. Y entonces somos, por lo tanto, hermanos. Yo quisiera nada más para terminar, volver un poco a... Voy a aprovechar esta ocasión para hacer este comentario. Espero que no creando mucha controversia, pero me incomoda un poco cuando hablan acerca de la perfección de Dios, porque hablando de la perfección de Dios, se refieren a que a citas como sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sin embargo, cuando habla de eso, es precisamente en 1 Corintios capítulo 12. Y entonces en el capítulo 13 de 1 Corintios habla acerca del amor. Porque la naturaleza de Dios es amor. Y cuando hablamos de la perfección de Dios, estamos hablando de su perfecto amor. No estamos hablando de normas o de reglas o reglamentos, sino estamos hablando del amor. Por supuesto, sin quitarle mérito e importancia a estas, ¿verdad? A las reglas, a las normas, a los principios, sin quitarles mérito, pero no es eso a lo que se refiere hablando de la perfección de Dios, sino de su amor. Ok. Y bueno, ese es Me Dios parece el Padre. hablar del amor, o más bien mencionar la perfección del amor de Dios, perdón, estoy enfermo, que es una buena manera de concluir. También es como concluye el libro. También es como concluye el capítulo Perdón. del libro. Entonces va a ser como concluyamos nosotros. Nada más quiero, para terminar con la participación de los tres, describir a Dios para ti. Y no se vale la palabra amor. Bueno, yo voy a ceder mi lugar a mi mujer. No. Tere. ¿No? Ok, no quiere. Se cancela. Descríbelo lo que ha sido para ti. Dios para mí. Y no se puede repetir. Así que el que quiera empezar. Ay, yo. Okay. Yo voy a empezar. Dios para mí, yo diría exactamente como dice el título del capítulo. Dios el Padre. Yo siempre he sentido a Dios como... Sí, continúa. Yo siempre he sentido a Dios como mi padre. O sea, como otro padre, aparte del padre terrenal que tengo. Un padre al que le puedo contar mis penas, al que no le puedo esconder nada, le cuento todo. Un padre que me conoce, que sabe cómo soy, incluso si otras personas no saben de algunos defectos que tengo, él los conoce y los acepta y me ama a pesar de ellos. Es como, pues es un amor, perdón, quedamos que sin la palabra amor, ¿no? No, pero, pues sí. pues no? es realmente como yo siento a Dios, como un padre. Pero pues no se puede describir nomás, es lo que como, yo decía. Dios es amor. Dios amoría. Ok, no. Que no, es lo que, pues es lo que se dice coloquialmente, ¿no? El chiste que todos cuentan cuando le preguntan al niño, ¿qué entendiste? Que Dios es amor. Que Dios es amor. Sí. No, pues que yo lo decía. Realmente lo siento como un padre en todos los aspectos en realidad, porque incluso cuando tú haces algo, cuando haces alguna travesura, tú sabes que tu papá te ama, pero aún así lo que hiciste está mal.
Así Entonces, incluso en ese aspecto siento a Dios así. es verdad. Bueno, voy a seguir yo bien rápido para Ok. que Dios es mi amigo también, Ok. porque Dios, ¿cómo lo puedo escribir? Porque Él me escucha cuando le platico mis ideas y mis planes también. Yo me acuerdo cuando me fui a Morelia y que regresé. Y en realidad sí sufrí mucho tiempo cuando estuve de regreso, pero Dios siempre me dio Ánimo. incluso ese que yo siempre he sentido, gracias a Dios que tengo esa motivación, que incluso cuando estoy haciendo algo que no me gusta, Dios encuentra la manera de hacerme sentir Motivado. motivado, de hacerme sentir apasionado por lo que estoy haciendo, o buscar algo, algún balance, ¿no? Por ejemplo, cuando la escuela se vuelve muy antipasión, muy antimotivación para mí, Ujú. porque no es que a mí me gusta mucho mi carrera, pero no era mi primera opción. Y en realidad muchas veces sí, en la debilidad me pregunto qué es lo que ¿Qué estoy haciendo estoy aquí? haciendo aquí. Y Dios me da esas fuerzas para decir, ponte a hacer tu podcast o ponte a hacer otra cosa. Dale tiempo a tus ideas, dale tiempo a tus pasiones también, Claro. a tus pasiones sanas. Ujú. Entonces, tú. Bueno, pues yo creo que para mí Dios es todo. Dios es como, no quiero ser como muy repetitivo, pero para mí es muy acertado cómo inicia la declaración del capítulo, ¿verdad? Dios es nuestro creador, nuestro sustentador y también nuestro redentor. Así lo veo yo, como mi creador, Él me hizo, Él me conoce. Eso implica muchas cosas. Muchísimas cosas. Cuando oro a veces me da vergüenza, Ujú. porque yo sé que Él conoce mis pensamientos, conoce mis sentimientos, mis emociones, soy totalmente transparente para Él, como si fuera de cristal. Y a la vez sé que Él es mi redentor, Él me redime y está dispuesto a perdonarme, y también mi sustentador. Así que me encomiendo a Él. Para mí es muy importante encomendarme a Dios cada mañana y pues que Él nos cuide. Y yo espero que, que pueda darme la fortaleza también para enfrentar las situaciones difíciles de la vida. Me ayuda, pero cuando vengan más difíciles yo realmente espero que me ayude, que sea mi castillo y fortaleza, mi refugio, como dice el salmista. Así es. Entonces eso para mí es Dios, es todo, está en todas las facetas de mi vida, pues en todos los frentes de mi vida. Así es. Pues eso es el resumen del capítulo. Una buena conclusión. Entonces, nada más que Dios los bendiga y ya veremos cuándo volvemos estaría bien seguirlo haciendo aunque no sea por parte de guías, ¿no? Ujú. Entonces, Ni de Pepe el Grillo. así es. Feliz sábado. Feliz sábado. Feliz sábado.